un nuevo episodio de Terapia de Moda. Per Luciani es mi nombre y le voy a ceder la palabra a mi invitada de hoy, desde San Martín de los Andes, en este caso. Así que, bueno, hola. Hola, buenas, gracias por invitarme. Yo soy Clara Miglioli y sí, estoy acá en San Martín, en mi casa. Te agradezco mucho por la invitación. Me intriga lo que me vas a preguntar. No tengo idea de lo que te voy a preguntar. Lo que sí, porque, ¿sabes qué? Opté desde hace un tiempo cuando arranqué con esto y creo que tiene que ver con mi forma de laburar, en este caso como psicólogo, que las cosas creo que siempre me han salido mejor cuando no están tan estipuladas, ¿viste? Sobre todo la Ujú. cuestión de la entrevista, salvo en ocasiones especiales y demás. Y es interesante porque tampoco condicionas a la otra persona, ¿viste? Ujú. Esto de, yo prefiero llamarlo como una charla más que una entrevista. Cuando te escribí, mm, creo que lo que te dije fue que me servía lo que estabas compartiendo, eh, que me da la impresión que no soy el único que le sirve. ¿En qué sentido me sirve? Y me interesa, porque hoy estuve mirando varias cosas de tu contenido en cuanto a tu rol de profe de canto, y que creo que no se limita a eso, porque vos le das como abrís bastante la cuestión, ¿no? Y cosas que comparto y que me enseña. Y, y bueno, más allá de, yo te ubico a vos desde la época del trío Fémina, Ujú. y que ya me interesaba, ¿viste? Ya me interesaba lo que hacías ahí, lo que hacían. Así que, bueno, en parte eso, como introducción, tengo para decirte que me parece que es muy importante la mirada que vos transmitís en cuanto a tu rol de docente o desde el lugar de enseñante, que me parece que le das mucha importancia a lo terapéutico. Y si no le das importancia, termina haciéndolo. Ahí donde me parece que fue importante para mí que estemos charlando en este espacio, ¿no? Ujú. Bueno, contame, ¿por dónde querés arrancar? Te doy libertad para que, no sé, quieras contar acerca de tu presente. Me gustaría que vayamos un poco también a tu historia, de cualquier punto de vista, tu presente y los proyectos. Vamos a empezar por el pasado en vez del presente, porque lo nombraste, de dónde me conocías, que es del trío Fémina, y de cómo desde ese lugar llegaste a lo que estoy haciendo ahora, que sí, que son clases de canto, pero que no son clases de canto quizá de la forma más tradicional, que hay muchas personas que también dan canto de esa manera y quizá a veces no sos consciente que lo estás haciendo, pero en mi caso en un momento empecé a ser consciente de que mi tendencia era más hacia ese lado porque también el canto llegó a mí de esa manera. O sea, para mí fue, no, en su momento no me di cuenta que era terapéutico, sino que más bien era necesario y en esa necesidad de hacerlo descubrí que se abrieron puertas que era necesario abrir a partir de la escritura de letras y de poder cantar mis propias letras, no solamente desde el canto y la técnica vocal, que si bien la estudié mucho y me encanta, no fue lo primero que quise hacer. O sea, de hecho fue lo que en principio me alejaba del canto, que era esta idea de ir a la clase de canto y siempre darme cuenta que, que no era suficiente lo que estaba haciendo, quizá por una edad que tenía, que era adolescente, cuando me encontré con la música y iba a clases de guitarra por un lado, con un profesorazo,
que me permitía tocar lo que yo quería tocar, las canciones que a mí me gustaban. Yo no hablaba, me daba mucha timidez y mucha vergüenza, o sea, me costaba mucho hablar. Con mis amigos no, mi familia tampoco, digamos. Siempre tuve mucha facilidad para, para hacerme querer y para querer a los demás, nunca fue un problema. Pero a la hora de hablar en ese momento, en la adolescencia, era hablar con un adulto, ¿no? Como que para mí el adulto era la autoridad. Entonces, el maestro de canto tenía como mucho peso para mí. No me animaba, obviamente, porque sentía ese peso de, todo lo que haga lo voy a hacer mal. Desde la escuela de canto más tradicional del canto lírico, de esta limpieza que se busca en la voz, ¿no? Que no es algo que sucede naturalmente, digamos, que el ejercicio es el que te libera y te despeja justamente las tensiones para que vos puedas cantar libremente y técnicamente mejor. Pero eso me frenó en su momento, me frenaba en relación al canto, y yo iba a las clases de guitarra y era libre, no hablaba con mi profe, que siempre esto me lo dice, el otro día lo volví a ver porque es de acá de San Martín, y siempre dice, Clara no hablaba, era la que no hablaba, era de esos alumnos que no hablan, y, y cómo de repente a partir del canto y de la escritura y del rap sobre todo, ahí encontré la palabra como un poder que no sabía que tenía, ¿no? Que pensaba que lo tenían los demás, pero que yo no lo tenía. Como cierta duda. A ver, me encanta lo que estás diciendo. Te iba a decir eso, no hablabas, pero cantabas, o era tu intención. Porque creo que sabes Sí, lo que varios de tus mensajes que vos das, que tienen que ver como si fuera algo motivacional. Eso encontré en lo que vos transmitís, como una cuestión motivacional, ¿viste? Pero a la vez con un criterio de realidad. Estas cosas quizás te puedan costar, estas no, con esa claridad, ¿no? Te viene bárbaro tu nombre y tu apodo. Me dijiste que te llaman claridad. Y uh-huh. bueno, te queda bien. Escúchame, a ver, decime algún ejemplo de esa época en donde te acuerdes que sentiste que lo podías hacer o que empezaste a descubrirte. ¿Te acuerdas de algún ejemplo concreto? Por ejemplo, ¿qué canciones te gustaban en esa época? En mi adolescencia me gustaba Sí, mucho, bueno, el hip hop, que era más el de esa época, Lauryn Hill, por ejemplo, Notorious Big, Tupac, rap en inglés, o sea, era en inglés. Por bien, eso empecé a aprender inglés y empecé a entender las letras en realidad el deseo era entender lo que estaban diciendo, porque me apasionaba tanto la forma que tenían de decirlo, y este tono quizá también, quizá no, este tono de manifestar algo que te está pasando y que a veces hasta puede ser una queja o una protesta, ¿no? Que el rap, digamos, nace desde ese lugar de la protesta, y nosotros, en mi caso, digamos, mi realidad eh, siempre fue de mucho privilegio, o sea, estoy muy agradecida, siempre tuve mis padres que me criaron, mi casa, nunca me faltó comida, no tenía como ese tipo de queja en ese momento, que es la que uno cree que tiene que tener para hacer rap, ¿no? Quizá desde esta marginalidad, pero la marginalidad no era algo que a mí me representaba, pero sí el deseo de decir lo que no podía decir, y claramente uno se encuentra con la injusticia a muy temprana edad, y en la adolescencia es donde te empezás a encontrar con una idea de injusticia, ¿no? De que hay cosas que no son justas y que por ahí no encontrás el lugar para decirlo. De hecho, es una edad en la cual el adulto en general y hasta tus propios padres, lo mejor que te puede pasar es que de alguna manera te parezcan unos idiotas, y que todo lo que te quisieron meter en la cabeza o convencer de que era su forma en el adolescente es como mira al adulto y es como, este es un idiota, me quiere hablar medio, no sabe cómo hablarme, no sabe cómo preguntarme, no sabe cómo entrar. Es un conflicto entre la vida adulta y el adolescente, o hasta a veces el niño, digamos. Yo tengo ese recuerdo de sentir que nadie me entiende, trato de decir o expreso de una manera, pero nadie me entiende. Esa sensación que la veo en la adolescencia en general, y los adolescentes que me rodean lo tienen, o sea, lo veo como
me recuerdo en ese momento, entonces recuerdo que tenía ese deseo por cantar y decir, y también obviamente música nacional mucha me gustaba. Me gustaban, bueno, obviamente Sumo, me gustaba mucho Los Redondos, escuchaba mucho los Cadillacs, escuchaba a Charly García, escuchaba al Flaco Spinetta, sabía buena música en mi casa como influencia, pero lo que más me pegó, digamos, y me atravesó fue el rap, a diferencia de todo lo demás. Ya Y estamos hablando de la década del 90, cuando vos sí, empezás. En la década del 90 creo que ya Actitud María Marta me parece que ya estaban por ahí, Actitud ¿no? María Marta sí, por ahí, pero no las escuchaba, porque acá en San Martín llegaba, había mucho que no llegaba, o sea, de Buenos Aires no había tanta influencia en ese momento. Entonces la música que llegaba era por amigos, por alguien que traía un cassette o por algo que escuchaste en la radio y que grababas las canciones que te gustaban de la radio. A mi Total. casa llegaban discos, los discos que había eran de mis viejos y a nosotros nos regalaban muchos discos porque nos gustaba esa música. Y en el 90 mis viejos viajaron a Nueva York y nos trajeron muchos CDs que acá no llegaban, hasta los podías encargar, pero no llegaban. Qué hermoso Y, eso. y ¿Cuáles eso eran? ¿Te acordás? ¿Qué te trajeron? Sí, me acuerdo, Gurullas Matás, volumen 1, un rapero de Nueva York que creo que es mi favorito, te lo recomiendo si no lo escuchaste. No lo escuché. ¿Es Y algo que pediste ese disco o ellos te trajeron eso? no, ellos trajeron eso porque a ellos les gustaba mucho, Mirá qué interesante. a ellos les encantaba mucho la fusión, a ellos les gustaba mucho el jazz y les gustaba mucho el R&B, el soul. Y lo que tenía Gurú era que tenía esa fusión justamente del rap y del jazz, de la fusión. Y nos trajeron, ese disco fue como, que te cambia la vida. Jamiroquai también, siempre todos los discos de Jamiroquai me los traían porque sabían que me gustaba mucho. Y después Bookshot Lee Funk, que también está DJ Premier ahí metido, que también fusión de jazz y de hip hop, muy bueno. Y Brooklyn Funk Essentials también, que era una mezcla de funk, hip hop, R&B, soul, todo este estilo, digamos que acá no se escuchaba mucho. Era de nicho, o sea, obvio que se escuchaba, porque hoy hay un montón de gente que te va a decir que lo conoce y que lo conoció, pero que, pero que era algo que de casualidad justo llegaste a eso y a nosotros, por suerte, tuvimos la fortuna de que nuestros viejos les gustaba mucho la música y que les interesaba la música que a nosotros nos gustaba. Y mi hermano mayor, él fue el que me trajo el rap a mi vida, porque él bailaba Ah, y tenía como un grupo de amigos que eran todos del barrio de acá de San Martín, que se llamaban los raperos. Y ellos no rapeaban, pero sí bailaban. Se juntaban a bailar en el quincho de casa y hacían breakdance. Entonces estaban horas bailando, 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 bailando. Y yo estaba ahí y yo tenía 14 años, ponele, 13, 14. ¿ya habías empezado con las clases de guitarra? A los 15 empecé a tocar la guitarra con el deseo de en algún momento eso, poder tocar y cantar las canciones que a mí me gustaban. Bien. ¿Cuándo te largas a escribir? ¿Y la escritura fue en español o en inglés? ¿Cómo, No, empecé a cómo? escribir ya en Buenos Aires cuando yo estudié teatro. De muy chica, de hecho a los 8 años empecé a estudiar actuación, en teatro de niña, talleres, toda mi infancia y adolescencia. Y cuando me fui a Buenos Aires a estudiar, me fui con la idea de ser actriz. Entonces caí milagrosamente, justo mi viejo organizaba un festival de actuación y lo conocí gracias a mi viejo, a Pompeyo Audibert, que fue mi maestro de actuación, y con él empecé a escribir. Qué O sea, maravilla. sí, ahí me explotó la cabeza, caí en un lugar, la verdad que fue un regalo que siempre voy a estar muy agradecida de que llegué justo al lugar que necesitaba llegar. Y al principio no entendía nada, estuve como 3 meses todavía no hablaba, o sea, seguía en esa cosa de no hablar. No Eh, hablabas, pero escuchabas.
escuchaba mucho. ¿no? Me da la Escuchaba. impresión que observabas, como muchas de las personas que son de hablar poco. Ujú. Y, ¿cómo? A ver, decime si te acordás el momento en donde empezás a escribir, ¿fue como si fuera como la escritura antes del habla? Como si, Sí, como sí, eso, totalmente. Totalmente. mira, Sí, sí, aprendí a hablar como quería hablar gracias a la escritura. Si no hubiese aprendido a escribir y a partir de la escuela que tuve con Pompeyo y un libro que es muy conocido, no sé si lo tengo acá arriba o abajo en el cuarto, que es El camino del artista, de Julia Cameron, que hoy tengo acá al lado y te voy a decir algo, Clary, te voy a decir sí, algo, porque estas cosas maravillosas, viste que vos me decías, no sé qué me vas a preguntar, se me pasó por la cabeza porque lo tenía en digital, lo compré hace poco para compartirlo con mis alumnas en la escuela secundaria y hoy, antes de empezar nuestra charla, se me pasó por la cabeza tenerlo a mano. Mirá vos. Y ahora está pasando lo mismo a vos. sí, Ah, que viste que ahí trae ejercicios, ¿no? ajá, Concretos y que tienen que ver con la escritura, ¿viste? No, mirá vos, sí, qué sí, ese hermosa conexión, qué hermosa conexión. Pero pará, ¿en esa época vos conocés el libro ese? claro, yo, o sea, a los 18 me fui a Buenos Aires a estudiar. Caí a lo de Pompeyo. Pompeyo, desde este lenguaje poético de improvisación y asociación libre, porque vos construías la escena a partir de la asociación, que bueno, es una escuela magnífica, él la sigue teniendo y hay que ir con él siempre. Pero a partir de esto de la asociación y de la improvisación en la palabra ahí llegué a la poesía y como no sabía cómo empezar a hacerlo, justo un tío de corazón, Nacho Gadano, amigo de mi viejo, me regala, me pasa ese libro que se lo había comprado y no lo hizo. Entonces me dijo, toma, tengo este libro que no lo hice, toma, Clarita, toma. Y para mí fue un regalazo. Ni siquiera es que yo llegué a él y lo fui a comprar o me habían hablado, me lo regaló y lo hice. O sea, agarré así, empecé y me encontré con las páginas matutinas, empecé a hacer las páginas matutinas justo en relación con lo que estaba aprendiendo en lo de Pompeyo, que era asociar libremente. Creo que son como 12 semanas, algo así lo que proponen, Son ¿no? 3 meses, sí, son 12 Mm. semanas y tiene ese ejercicio que lo tiene todo el tiempo, digamos, el ejercicio de las páginas matutinas lo haces durante los 3 meses. Y después tiene muchos ejercicios que son para liberar justamente la creatividad que vos tenés internamente y que no la puedes desplegar, ¿no? Como que te abre desde ese lugar, de esa posibilidad está muy al lado de uno. Es un libro de perdón, de sanación también, es muy espiritual. Sí. Y tiene hasta ahora, tiene oraciones, entonces a mí me voló la cabeza. Sí, Como, ¿sigue formando parte de tu vida hoy ese libro? sí, lo tengo acá y lo volví a hacer, de hecho. Hermoso. Bueno, qué interesante. Qué interesante que estemos en una frecuencia parecida después también de mucho tiempo de este texto, ¿no? Ujú. No es casualidad. Eh, bueno, contame, te preguntaba esto, ¿qué recordás de esas primeras escrituras vos adolescente? ¿Qué fue en un cuaderno? ¿Esa escritura te la guardabas para vos? ¿Las compartías con quién? Porque eso es todo un tema. De lo que vos me contás de cómo era tu perfil, supongo que te habrá costado también mostrar eso que escribías, ¿o no? Eso no lo mostré, de hecho, era un cuaderno, de hecho me acuerdo el cuadernito, era un cuadernito de Winnie Pooh, no se lo mostré a nadie porque es un diario íntimo, era un diario íntimo. Entonces, no mostré eso, pero eso, gracias a esos ejercicios, yo pude empezar a actuar y a decir mientras actuaba, de ahí empecé a escribir y de ahí empecé después a rapear. Pero eso en sí, ese primer proceso, los primeros escritos no se los mostré a nadie porque eran un delirio y no tenía la intención, o sea, no los hice con la intención de mostrarlos. Y también ese libro me enseñó que existía esa posibilidad de que no todo lo que yo escribía y todas las ideas que tenía las tenía que mostrar.
Entonces eso me quedó muy claro. Dije, este espacio es para mí. Este espacio es para mí y siempre lo puedo tener. Y te alcanzaba con eso, te alcanzaba. ¿Había algo que veías tuyo cuando sacabas para afuera eso? Como si fuera una especie de espejo, ¿lograbas verte? Sí, totalmente. Sí, logré ver un montón de cosas que estaban ahí que no tenían palabras y que justamente me dieron muchísima claridad. Hermoso, hermoso. Me encanta el mensaje que estás dando. ¿Cómo empieza el tema de ese maravilloso grupo que ustedes formaron? Y después, si me permitís, quiero compartir algo que hoy leía de tus amigas que me pareció muy eh, maduro, muy, lo primero que se me ocurre decir, que fue una especie de, cuando avisan que vos no ibas a formar más parte de la banda, ¿de qué manera lo comunicaron? Me parece como un ejemplo para varias bandas en donde eso ocurre y a veces hay como mucha cuestión de egos y demás, y dije, bueno, esto es un ejemplo de cómo se despide a una compañera. Pero no empecemos por la despedida, contame si querés, porque bueno, fue mucho tiempo y me imagino que tenés mucho para hablar sobre eso. Vengo hablando, sí, hace años vengo hablando mucho sobre eso. ¿Te acordás lo que yo te digo? Hay una foto que están las tres. Sí, no, nunca la olvidaré. Nunca la olvidaré. La tengo muy clara, la foto, lo escrito, todo. Sí, son esas cosas que quedan muy lindas y que si fuesen reales serían increíbles, pero no es tan como dice ahí lo que pasó por detrás. Eso sería el ideal, digamos. Yo creo que a veces uno muestra en las redes sociales lo que le encantaría hacer, pero hay que ser muy valiente para ser plenamente humano y real con lo que uno es. Claramente en los grupos pasan cuestiones de ego muy fuertes y por eso en general los grupos muchas veces se desarman y hay peleas y, y lucha de poder o cuestiones así, ¿no? Y, En los grupos y en todas las relaciones humanas, ajá, ¿viste? Pero sí. una de las cosas que está puesta con mayúsculas dice, somos una familia. Y eso suena bastante creíble. Sí, sí, sería por eso. En lo ideal sería hermoso, pero la realidad muy concreta no reflejó el hecho de ser una familia. Pasa que también lo que hay que revisar es, que yo aprendí con los años, está bien, uno te dice, sos mi familia, pero el otro viene de otro núcleo familiar que no es el mío, digamos. Mi familia es mi hija, mi pareja, mis hermanos, mis viejos, y eso lo aprendí justamente con el grupo Fémina, aprendí que sí, que la familia, digamos, cuando uno te dice, sos mi familia, quizá justamente era una familia que no era la mía. ¿Te Y referís a la parte de lo consanguíneo? ¿Sentís que lo que más, o crees que también puede haber una familia que elegimos, por más que no haya lazo de consanguinidad? no, sí, hay familia que uno elige. Yo tengo la fortuna de que mi familia que elijo es la misma que me crió y tengo muchos amigos. De hecho, tengo un montón de tíos que no son mis tíos y sobrinos que no son mis sobrinos. Y la amistad es parte de la familia, ¿no? Pero bueno, los dichos es que a veces suenan muy hermosos, sobre todo cuando alguien sabe escribir poesía y canciones, y los hechos dicen otra cosa. Entonces, lo que pasó con Fémina fue muy desafortunado, pero igualmente creo que sí, que creo que durante mucho tiempo funcionamos como una familia y fue muy lindo todo lo que hicimos y hay estoy llena de recuerdos maravillosos con las chicas. Hoy no son mis amigas, no son mi familia, por muchas cuestiones que sucedieron en el medio y que también pasa en las familias, que a veces las familias se separan por cuestiones de interés, de poder, de egos, de andás a ver qué. Y Claro. bueno, y a mí me tocó
tomar esa decisión porque justamente ya no podía, no quería ser parte de una familia en esas condiciones. Entonces, como yo siempre supe quién era mi familia y sabía que ellas eran mis amigas y también fueron, o sea, vivimos muchas cosas y hemos convivido mucho tiempo y funcionamos como una familia en su momento, después ya empezó a notarse mucho que yo venía de una familia y que ellas venían de otra, y los valores que para mí son fundamentales no, no estaban presentes en esa familia que quería continuar, y yo por eso decidí separarme. Entonces, por eso te digo que en lo ideal, digamos, sería genial. Hubiese sido hermoso, y creo que en un punto había un deseo muy grande de que sea así, de que había un deseo de que esas palabras fueran ciertas, pero había otras cuestiones que no permitieron que eso pueda ser como dice ese texto que suena tan lindo, digamos. Claro. Y Lo que siguió después, ¿crees que en tu vida y vos como artista, crees que tuvo que ver con esto otro que pasó? lo que pasó después En en mi cuanto vida a cómo profesional. continuaste vos, ¿no? ¿Cómo continuaste vos artísticamente? A ver. Sí, 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 totalmente, totalmente. Fue un punto totalmente así de quiebre, ¿viste? Mm, Eh, por un lado, una etapa muy importante de mi vida, de mucho crecimiento, en el cual tuve que decidir retirarme de un lugar que no era bueno para mí ya, porque yo no iba a poder crecer como yo quería, que era más allá de lo profesional, en mi vida personal y en cómo yo quería seguir creciendo como persona, que para mí es mucho más importante mi crecimiento como persona que como ser humano en esta vida, en mi familia y en el mundo y en la sociedad, que como artista, digamos. La profesión es una parte de la vida, pero para mí nunca fue mi vida. O sea, es algo que hago, pero no es mi vida. Entonces, mi vida está llena de otras decisiones que son fundamentales, como en relación a esto, a que yo fui madre, que tuve a mi hija, que tengo a mi hija, y yo no quería criar a mi hija de gira, con estrés, con cuestiones ambiguas y cuestiones, eso, como de mucho conflicto que no iban conmigo, y yo no quería que mi hija se críe en ese entorno. Entonces decidí en ese momento priorizar justamente la crianza de mi hija y el contacto con mi familia y estar acá en San Martín de los Andes, que es mi lugar, porque yo estaba siempre de gira, de viaje, y eso puede llegar a ser muy agotador, ¿no? Salvo que sean las condiciones que uno quiere, pero no era el caso. to- Entonces, Y después esto todo esto que tenías bien claro fue pasando, evidentemente, ¿no? Digo, se notó bastante el cambio de vida. sí, 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 fue muy consciente. O sea, en el medio hice y hago un trabajo de mucha conciencia. Me gusta tomar las decisiones y sentirme capaz de decidir de qué manera vivir dentro de todo lo que no se puede controlar. Lo que puedo trabajar conmigo, intento trabajarlo para sentirme en paz y estar tranquila con la vida que vivo. Y a veces quizás si uno posterga las decisiones se te viene encima, y justamente era lo que no quería que sucediera. Entonces me senté, hablé con mis amados terapeutas y puse las cosas sobre la mesa. Decir, bueno, quiero hacer esto, ¿qué tengo que decidir y qué tengo que dejar de hacer para poder hacer lo que quiero y de qué manera quiero seguir? Y bueno, y eso fue como, obviamente, un momento, un antes y un después en mi vida, porque terminé con una forma de vivir, cerré muchas puertas, y en un momento me encontré con ese vacío, que no soy la única, porque además fue el momento de la pandemia, justo Ok, coincidió con ese momento. Entonces, algo que me estaba pasando a mí le estaba pasando al mundo entero. total. Y también esa conciencia de, che, lo que me pasa a mí le pasa al mundo entero, en mayor o menor medida, digamos. Por eso digo que está bueno estar
contextualizarse y decir, bueno, yo estoy en este momento de mi vida, esto es lo que puedo elegir, esto no lo puedo controlar, ¿cómo voy a seguir? Y justo coincidió con ese momento global que todos vivimos de, todo lo que se daba de una forma, no se da más de esa forma. Ahora el mundo cambió, el mundo está cambiando y no va a cambiar al ritmo que yo quiero, pero yo puedo empezar a cambiar mi vida a partir de lo que yo creo que es mejor para mí y para mi familia y para mi entorno. Y también, obviamente, para mi profesión, porque si yo estoy transmitiendo algo y escribo canciones y doy clases, me gusta dar algo de buena calidad y algo que sea realmente honesto. No estar actuando de una manera y después detrás de la cámara hacer de otra. Estoy totalmente en contra de eso. Me parece que es la causa de toda enfermedad. Y esto, ¿no? El resentimiento, la frustración. Entonces, justo coincidió con ese momento. Y creo que la escritura justamente te enfrenta con eso que vos sentís y eso que te pasa. Por lo menos de cómo yo lo aprendí y cómo a mí me gusta transmitirlo. No tengo ninguna verdad y no creo que todos tengan que vivir como vivo yo. Pero sí Cuando, que... cuando ¿eh? decías tus llamados terapeutas, ¿a qué te referís? ¿Por qué lo dijiste en plural? Y porque siempre tuve más de un terapeuta. Pero, eh, pero en en paralelo, simultáneo. en Sí, simultáneo. sí, Ah, sí. A mí me pasó que, bueno, yo nací al año de vida, empecé a tener ataques de epilepsia, tenía epilepsia, y tuve tratamientos y demás, que yo entonces, por eso te digo que la escritura y el poder hablar, el poder decir, el poder cantar, justamente yo creo que fue lo que me curó, porque ahí pude empezar a decir lo que sentía, lo que pensaba, empezar a darle un lugar a mi voz, no por sobre los demás, sí, pero sí por sobre mis propias limitaciones ilusorias, ¿no? Como es esto, lo que hablo es con mis propios demonios, digamos, no sirve echarle la culpa a los demás de lo que uno padece, sino más bien hacerse responsable. Y cuando, bueno, durante toda mi vida profesional, digamos, me encontré con una limitación que era que me volvían a agarrar ataques en momentos de estrés, porque obviamente cuando vos vivís de gira, estás con el sueño corrido y no, comes en cualquier horario, estás muy estresado, o sea, empezás el año y vos ya te tienen programado el resto del año y no tenés libertad de decir, che, yo este mes me quiero quedar en casa o me gustaría este año tomármelo para hacer un nuevo disco, tocar o ver qué quiero hacer, digamos, como que bueno, tenés que estar de acuerdo con todo un sistema que se construye ahí. estaba como sobreadaptada, era sobreadaptarse. Totalmente, totalmente, que era justamente era como mi mayor limitación era esa, siempre había que sobreadaptarse y era más importante lo que les pasaba a los demás que lo que me pasaba a mí. Entonces, bueno, había que bancársela un toque y dejar a todos contentos, ¿no? Ese era mi modo. Entonces, en un momento de mucha gira, mucho viaje, mi cabeza estalló y empecé a sentirme muy mal y volví a tener algunos ataques y estaba muy estresada con una sensación horrible y en ese momento fue donde quise frenar, que eso fue antes de ser madre, de 2017-2018, y ahí fui a mi psiquiatra, la psiquiatra que me atendió, a Virginia, que me la recomendaron. Ella me dio un tratamiento, paralelamente yo tenía a mi terapeuta, que lo sigo teniendo, que es mi maestro de un curso de milagros, que con él siempre hice psicoterapia, un curso de milagros, y también en paralelo con Virginia, y Virginia además de ser psiquiatra es psicoterapeuta, entonces psicoanalista, entonces todo lo que ellos también me iban diciendo, me hice regresiones al mismo tiempo, entonces iba a las regresiones y todos estaban al tanto de todo lo que yo estaba haciendo, además de un montón de otras cosas que hice porque yo solamente quería sentirme mejor, no quería Ni tener más esa ni menos. limitación de la epilepsia no quería que mi mente me domine, digamos, o sea, y el temor, ¿no? Y eso, el estrés, como muchos males que hoy están
que nos afectan a todos en general, y yo dije, no, yo no quiero ir por acá, yo quiero estar bien. Y Cuando entonces por estás, eso digo mis terapeutas, fueran varios. hermoso, hermoso. Gracias por compartir esto. Me llega mucho lo que decís, por supuesto, y te entiendo. Cuando, a ver, con las clases, yo te imagino, por lo que transmitís en cuanto a los mensajes que tenés grabados, me parece que vas por un lugar parecido al que van tus terapeutas. Y digo, lográs ir más allá o ni siquiera haces tanta prioridad en lo técnico, sino como yo te imagino mirando más, tratando de, de descubrir el interior o que la persona descubra su propio interior. ¿Cómo? A ver, contame algo que quieras contar acerca de cómo es tu trabajo con otra persona como profe de canto. Me suena medio serio decir profe de canto. A ver, ¿cómo lo dirías vos? Sí. Sí, entiendo. Sí, pero pasa que, bueno, yo le digo canto creativo, de hecho, no le digo Me canto, gusta, me gusta. Bueno, a porque ver, cómo sería esto del canto creativo? ¿Cómo se puede producir esto para vos? y para mí el canto creativo es crear cantando, entonces es crear melodías y crear letras, crear una canción, digamos, ese sería el objetivo mayor de lo que propongo. Que vos puedas crear tus canciones a partir de lo que vos sentís, de lo que vos pensás y de lo que te inspira, que es escuchar otra música, leer libros, ver películas, eh, permeabilizarte en relación a tu entorno, como también esto que te inspira de los demás, en este caso acá donde vivo, de la naturaleza, pero si estás en una ciudad también, dar una vuelta por las calles y dejar que lo que ves te lleve a escribir algo que solamente vos lo podés escribir de esa manera. Lo que a mí me gusta es que vos te amigues con tu percepción y tu forma de ver y tus ideas y que las dejes realmente ser en un espacio que es necesario que puedan ser. Porque lo que pasa con el canto es que mucha gente, la mayoría, cree que tiene que hacerlo bien para empezar a hacerlo, y yo no creo que sea posible que lo hagas bien antes de hacerlo, y que hay muchas formas de ver esto de hacerlo bien. Creo que para lo más importante para poder cantar y en relación a la técnica es que vos te sientas relajado y libre físicamente para poder cantar y que tu voz suene, o sea, que puedas respirar bien, que te sientas en calma, que cuando decidís cantar tengas cierta conciencia de tu cuerpo, de lo que está haciendo, pero si vos tenés una conciencia parcial y es solamente en relación a lo que hace tu cuerpo y la coordinación de tu cuerpo, y no te conectás con lo que a vos te pasa al momento de empezar a cantar, hay una parte importantísima que nunca vas a lograr superar. Y por eso yo veo que hay mucha gente que quiere cantar y que no se anima, justamente porque alguna vez le dijeron algo negativo en relación a su voz. Y no siempre desde el canto, por ahí no es gente que por ahí cantó y le dijeron qué mal cantás solamente, que eso obviamente que frustra y duele y queda como una herida. En general puede ser en relación al habla o algo que dijiste en un momento y que te dijeron que no estaba bien que lo digas, o como esto que pasa con los niños de, no grites, no grites, no grites, no llores, no llores, no llores. Y en realidad, a veces un niño necesita gritar y necesita llorar. Y, y a veces se distingue el grito o el llanto como lo mismo, ¿no? Como es un niño molestando al adulto con sus cosas importantes. Entonces esta señal nos queda, nos queda como un mensaje y después a la hora de querer expresarnos con la voz, muchas veces tenemos muchísima tensión y hasta a veces obviamente no lo podemos hacer porque la garganta se cierra por completo y no nos sale la voz a la hora de empezar a cantar. Y por ahí fuiste a clase de canto, vocalizaste con el profe, en un momento encontraste tu lugar, tu momento, y igual de repente tu emoción te traiciona, aparece de una manera que vos no la esperabas que sea así. Entonces,
Y suponete que aparezca y que esté dentro de la canción. ¿Cómo lo ves eso? Suponete que aparezca esa emoción. Digo, puede pasar que sea hermoso el resultado de que mientras esté cantando aparezca y que se manifieste. Sí, totalmente, Mm. totalmente. Sí, si aparece en la canción, dentro de un proceso, ¿no? Obviamente, porque, o sea, puede ser que no sea bueno Me para una refiero a que, persona. me refiero a que aparezca tanto en la composición como el vivo, ¿viste? En la interpretación, quiero decir, y en el presente, en el momento que sucede el canto. ¿Cómo lográs vos destrabar esto con las demás personas? Esto que lo decís muy claro, vos se lo contás a tus alumnas y con entenderlo cognitivamente les sirve para que lo puedan destrabar. ¿Cómo haces? Sí, ¿Cómo no, para hacen? nada. Cognitivamente no sucede. Yo te lo puedo explicar y si Mm, vos no haces la experiencia, no sucede. Por eso lo que yo ofrezco es justamente la práctica de empezar de a poco a ver y a observar qué te pasa mientras vos estás cantando, pero no una canción de otro artista, sino cantando algo que no existe y que vos lo estás inventando, ok. que es en principio a partir de la melodía, ni ¿Y siquiera con qué respuestas te encontrás, por ejemplo, ante la pregunta de qué te pasa mientras estás? ¿Qué respuestas te has encontrado? Mira, la respuesta más común es que mucha gente directamente no se anima a hacer el ejercicio, si no es conmigo ahí Ok. impulsándolo y viendo, o sea, en un momento lo que pasa es que es muy importante que yo me dé a conocer y que yo muestre que esa es mi manera de hacer las cosas para que el otro pueda confiar en mí, de que no estoy vendiendo humo y no te estoy diciendo, mira, es tan simple como hacer esto y ya te sale. No, Ujú. como yo lo viví y lo sigo viviendo, sé lo que sentís y amparo esto que sentís. Sé que te va a pasar, sé que te va a pasar, que te va a dar vergüenza, que te va a dar temor, que la garganta se te va a cerrar, que se te va a escapar aire, que vos vas a querer producir sonido y a veces la voz no va a salir, pero hacelo igual. Eso es lo que para mí es importante. Entonces tengo muchos ejercicios para empezar a hacer a pesar de eso que a vos te pasa. En principio es a pesar de, porque vos no le pusiste nombre justamente a lo que sentís cuando lo estás haciendo. Y si te enroscas mucho en analizar lo que te pasa, no lo haces, que es lo que también pasa mucho y está pasando mucho, que hay tanto en el cómo me siento con lo que estoy haciendo que no lo hago, porque se espera, debería sentirme bien cuando estoy haciendo esto, ¿no? Como que, y en el canto, obviamente, uno dice, el canto en sí es placentero, pero ¿por qué no te da placer? ¿Por qué no te conectas con el placer cuando cantás? Porque justamente hay una resistencia muy fuerte. Podés nombrarla, podés decir soy tímido o esto me cuesta o no soy una persona no sé qué, lo nombrás. Igual te sigue sucediendo. Querés, querés hacerlo igual, tenés un fuerte deseo de poder expresarte con tu voz y cantar, pero la resistencia está. No queda otra que hacerlo, justamente. No queda otra que hacerlo. Y mis ejercicios, que son fáciles para mí, en su momento no lo fueron, pero esa fue mi manera de empezar a hacerlo, que es justamente la improvisación la que empieza y la que tiene la orden, porque justamente en la improvisación vos te encontrás con tus propias ideas, te encontrás con 1000 ideas, que es lo que pasa cuando vos estás improvisando, hay 1000 ideas, pero vos no puedes ponerle cuerpo y voz a todas las ideas, vas a elegir una en lugar de la otra, elegís esta, la desarrollás, después elegís la otra, y te vas dando cuenta que hay un montón de ideas. Y Eso todo lo decías en un video, que tengas varias. exactamente, que tengas varias ideas. Es que las ideas son varias. Uno no tiene Son una idea. varias. Y cuando vos tenés una idea, de esa idea van a nacer 80.000 ideas más. Y lo que pasa es que uno a veces quiere hacer todo al mismo tiempo o llegar esto, ¿no? Al resultado sin haber hecho la experiencia. Y con el canto pasa muchísimo.
por eso mucha gente se frustra con el canto. Porque es, che, yo quiero cantar esto de esta manera y no me sale. Y no me sale y lo practico, pero lo practicás para que te salga de esa manera. Y no es eso lo que importa. Practica para que te salga. A Y tu para que en la manera, que te salga. práctica, a tu manera, y que vos encuentres tu manera de llegar a ese lugar. Porque yo te puedo dar un mapa y te lo doy, pero tu experiencia yo no te la puedo dibujar en un mapa, porque yo no estoy adentro tuyo. Yo estoy adentro mío y apenas me empiezo a entender. Entonces, cómo voy a entender lo que le pasa al otro si todavía no lo conozco? Entonces, lo que pasa en mis cursos y la manera en la cual yo guío es que primero a mí me gusta escuchar al otro y conocer al otro. Y, y justamente amparar que lo que le pasa no está mal. Y no es que debería sentirse libre y fluir libremente y estar siempre inspirado y como, no, no es real eso. O sea, no vivimos, si no el mundo sería un lugar mucho más fácil de Placentero. vivir, ¿no? Total. Sí, total. Y Me encanta. hay una cuestión, digamos, en relación a lo que nosotros creemos que tenemos que hacer, que nos aleja de cómo haríamos las cosas realmente. Y en ese hacer, vos vas a encontrar justamente el error, tus errores, y vas a encontrar también el lugar a donde querías llegar. Que como no lo tenés claro, en el camino lo vas haciendo. Y como es creatividad, es en el momento en el que vos lo estás haciendo donde aparecen esas ideas, nuevas ideas. Y cuando vos repetís y repetís y repetís y repetís una misma práctica, te volvés un maestro. Pero si vos todo el tiempo querés, esto lo probás una vez, no me salió, voy a esta práctica y no me salió, entonces debe ser esto, entonces debe ser esto, debe ser esto, debe ser esto. En un mundo en el cual estamos llenos de oferta, no Claro. todo es no es No, todo es para no todos. dispersarse. Claro, no es hacer este ejercicio durante, que eso es como el camino del artista. O sea, yo lo descubrí en ese libro y después en un montón de otros libros, pero porque también me encanta justamente practicar sola. Y en el canto necesitas practicar solo. Lo que pasa con las clases de canto muchas veces, que hay muchas personas que van a la clase de canto y entrenan solamente con el profesor. Entonces dependen tanto de ese momento en el cual el profesor les dice lo que tienen que hacer y lo hacen, que después no hay evolución. Si vos vas a una clase de canto una vez por semana, grabate tus clases y en tu casa practicá lo que hiciste con tu profesor, que es lo que hacía yo con mis maestros. Grababa las clases, me iba a mi casa y practicaba. Practicaba, practicaba, practicaba y cuando descubrí que si yo practicaba me salía, que es lo mismo que la guitarra, cualquier instrumento, Sí. listo, es tan simple como eso. Lo que tiene el canto es que hay una parte que no es, que no va desde la práctica, sino que es justamente cómo vos mentalmente estás preparado para acceder a la práctica. Entonces lo que yo hago es más que nada prepararte mentalmente para que vayas a la práctica. Y después vos podés ir con cualquier profe de canto, pero lo que importa es que vos mantengas y sostengas esa mentalidad. Y ahí te vas a saber dar cuenta qué profesor es para vos y cuál no. Sí, sí, la cuestión de la disciplina. Pasa con la práctica del yoga también mucho, Ajá. de poder tenerlo como incorporado diariamente y no cuando tenés la clase y demás. ¿Qué diferencia, volviendo un poco al principio que vos decías, lo de que no hablabas y demás, con todo el recorrido que hasta ahora tenés, Clara, Sí. ¿qué diferencia te parece que existe entre el hablar y el cantar? Pero quiero que lo pienses, esta Ujú. pregunta. Bueno, Sí. hasta ahora todo lo que decís está súper reflexivo, maravilloso. ¿Entendés lo que te digo? Desde el punto de vista más terapéutico, si se quiere. Quiero Ujú. decir, ¿qué diferencias notas más allá de tu experiencia, lo que logras ver en los demás, entre una persona que puede empezar a cantar o que puede empezar a hablar? O ambas. ¿Qué crees que sucede en uno que no sucede en el otro? ¿Qué plus le agrega el canto para vos al habla? Y para mí el canto le agrega justamente la posibilidad.
de encontrarte con tu propia belleza. Y la palabra no tiene ese poder. O sea, la palabra justamente estructura y es preciosa, pero la melodía es totalmente superior a la palabra. Entonces a veces es tan abstracto lo que a uno le pasa que la melodía es capaz de llegar a ese punto de abstracción sin tener que justificar lo que estás diciendo, y con la palabra no llegas a ese punto. Entonces, si bien es importantísimo saber hablar, es mucho más importante saber hablar y cantar, porque hay cosas, hay ciertas ideas y formas de sentir que la melodía lo puede expresar y la palabra no tiene esa capacidad. ¿Y qué pasa para vos? ¿En el habla también hay una melodía? Sí, en el habla hay muchas melodías. Uh-huh. Entonces Sí. se trataría de distintas melodías entre el... ¿O crees que, entendés lo que te digo? Que es una pregunta que me estoy haciendo a mí mismo, lo que te Ajá. estoy preguntando, ¿eh? Quiero Sí. decir, cuando hablamos hay una melodía, inevitablemente, Uh-huh. y en el canto, ¿cuál es el plus desde nuestro interior? ¿Qué crees que pasa ahí, que no pasa en la melodía del habla? Y que en el canto vos no estás pensando en lo que estás diciendo. En cambio, Ah, cuando vos le pones melodía a lo que decís, que inevitablemente lo vas a hacer porque el ritmo ya te propone una melodía, que eso es el poder que tiene la palabra, que es grandioso, te da ritmo, lo cual está genial, pero te aferra justamente estás aferrado al significado de tus palabras. En cambio, cuando estás cantando melodías sin palabra, estás solamente con el significado, el simbolismo musical, digamos, la belleza de la música. Cuando vos podés cantar una melodía, no estás pensando en el sentido como en el sentido formal. En cambio, cuando estás diciendo, estás pensando en el sentido formal. Tiene que sí. tener sentido lo que digo, lo cual Y obviamente está bueno. es interesante, fíjate vos, que vos, digamos, te empezás a copar con el rap, en donde quizás, casualmente, la estructura del rap, lo que más se destaca no es la melodía, sino el texto, ¿no? Ajá. Eh, a pesar de que vos nombraste artistas que sí son muy melodiosos en su manera de rapear, pero se entiende, fíjate que hay una melodía que va repitiendo, que está como estandarizada y que funciona igual como hecho artístico, ¿no? Porque acá el texto es mucho más importante, parecería que la melodía de una canción, ¿no? Uh-huh. Este, y ahí, ¿cómo crees que funciona el tema del rap en cuanto a la melodía de la palabra? Y el rap propone justamente el ritmo, el fraseo, como vos elegís el orden de la rima y la forma de decir, te propone una musicalidad muy diferente. O sea, vos puedes elegir ciertas palabras que te van a llevar a un taca, 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 y otras palabras que te van a llegar a un taca, 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 taca. Pero son figuras rítmicas. La palabra te da ese poder, que es fundamental. Y la unión de las dos cosas es súper poderoso. Por eso digo que hay que atenderlas por separado. Hay que tener un rato para la palabra, un rato para la melodía, y después las unís. Pero si vos querés hacer todo al mismo tiempo, no vas a saber aprovecharlo al 100%. Justamente porque estamos hablando de un espacio que es una clase, digamos, que tiene una propuesta de clase, no es hacer una canción para venderla, ¿no? Eso es otro tema. Ahí vamos a otro lado. O sea, lo que yo ofrezco es para gente de todo tipo, gente que por ahí quisiera hacer una canción y hacer una profesión, como gente que no, que solamente quiere aprender a expresarse con su voz de una manera más rica y divertida, creativa, o sea, donde vos puedas hacer lo que querés ser con tus propias palabras y tus melodías. Y Ni más ni menos, ni tus más ni menos. limitaciones también, o sea, ¿qué es esto, no? Porque cuando uno dice quiero cantar, bueno, ¿por qué querés cantar?
¿para qué querés cantar? Que es una pregunta que yo siempre hago cuando me escriben para tomar clases. ¿Qué es lo que te gustaría aprender conmigo? Dale, churri. Y cuando me dicen, no, quiero aprender a respirar y a entonar y qué sé yo, lo cual está genial, no es algo a lo que yo me estoy dedicando en este momento, lo hice en otro momento, lo hago a veces con algunas personas, pero no me dedico a eso, porque a mí lo que me gusta es que hasta que conmigo desafines, o sea, yo quiero que te animes a desafinar, te voy a enseñar a afinar si querés, lo vas a aprender porque quien escucha música y se sensibiliza y tiene la posibilidad de animarse a decir lo que siente con sus propias palabras, sus propias melodías y su propio ritmo, y claramente va a afinar más fácil que una persona que está totalmente desconectada. Claro, te pedí que elijas unos 3 objetos. ¿Te acordaste de eso? ¿Pudiste? Sí, ¿Los tenés sí, a mano? A ver, contame. sí, los tengo a mano. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Tardaste mucho en hacerlo? Enseguida, contame la trastienda de eso si te les ganas. Sí, claro. No, fue bastante fácil, la verdad, elegirlos. Hay objetos que son muy representativos y simbólicos y pensé como en momentos claves así de mi vida y en objetos que tienen mucho valor más allá del objeto en sí, sino A ver, justamente claro. por la experiencia que te proponen. Uno de ellos es este libro que es para pintar, que este es el último que estamos pintando con Lila, mi hija. Ah, ¿cuánto tiene ahora, Lila? Cumple 6 este mes, el 25. Libriana, muy bien. Es del Sí, club, es de mi club, está muy bien. Ay, pero qué belleza eso, sí, la verdad que son una belleza. Lila tiene una manera de pintar y de por favor. dibujar también que me fascina. Y es un encuentro entre las dos que es de ¿Y mis favoritos. participan las dos de esa pintura? Sí, 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 es entre las dos porque es un encuentro. O sea, si yo le digo, toma Lila, te doy para pintar, no es Ah, lo y mismo tiene que como le una digo, brillantina ahí, ¿no? Hay pegado. claro, Ah, bien, bien, bien de. Me encanta. esto tiene, sí, todo, está todo pintado. Cuando le decís eso, se engancha enseguida. Sí, porque es el plan, es entre las dos. Ya Es- iniciaste con Lilian el camino del artista. sí, Claro. sí, bueno, es que Lila ya es artista, o sea, Sos artista, claramente. claro, porque y todos los niños que conozco También y que lo son también. eran los son, o Exacto, sea, exactamente. tienen una libertad, entonces para ¿Qué? mí es un placer, este me encanta. Ah, mira. Es muy bueno. Y bueno, y así como este cuaderno hay un montón. Este porque es hermoso. Hermoso, hermoso. Y ese, Bueno, qué lindo mensaje. sí. Em, ¿Qué? Ahí está, mira. ah, qué bien. Bueno, a Otro ver, ¿qué más? ¿Qué más? es el micrófono. Claro, a ver, Obviamente, el micrófono es un símbolo. Este es mi micrófono que uso para cantar acá en casa, para que es el Shure clásico, para tocar. el 58, ¿y qué tiene? ¿Como un sticker? Sí, tiene un sticker que es la ventanita de un avión volando, Ok, que ahí le da la particularidad al tan ventado 58, ¿y qué tiene del otro lado? a Naruto. Ahí va, bien, perfecto. Bueno, Este, ¿qué onda? Ya que sacas ese objeto tan conocido y a veces tan desconocido, contame la diferencia en voz entre cantar con o sin micrófono. A ver, ¿qué puedes decirme? sí, es una gran diferencia cantar con o sin micrófono. Cantar con micrófono para mí es mucho más cómodo, mucho más fácil, no requiere esfuerzo. Y cantar sin micrófono es desangrarse en vivo y en directo, porque es más cansador, porque tenés que desplegar más fuerza para darle más volumen. Y para mí el micrófono es el símbolo perfecto de justamente de hacerte escuchar. O sea que vos te puedes hacer escuchar sin un micrófono, pero cuando alguien te ve con un micrófono, significa que vos vas a decir algo. Es Y es verdad,
el Y viste poder. que muchos se inhiben. Me pasa como profe de ver colegas y, viste, por ahí estamos con mucha gente y cuando necesitamos micrófono y muchos, no, es como que, viste, porque creo Ujú. que les significa eso, ¿no? Para que, como una exposición, vos hablas en varios videos acerca de la exposición. Y el Sí. micrófono está relacionado quizás también con el canto y por ahí muchos profes lo vinculan ahí, entonces se sienten muy expuestos. ¿Qué cosas Ujú. crees que a pesar de esto que decís, hay algo que lo que quita al usar micrófono de nuestra propia voz, que la hace menos natural? ¿Cómo lo Em, ves? Ya no, depende del micrófono que usemos. sí, depende mucho del micrófono. Eh, o sea, la calidez que tiene la voz sin micrófono es hermosa también y se presta a una intimidad, pero para mí, por eso lo muestro al micrófono, porque me parece que está buenísimo, que es un tesoro. O sea, si vos querés cantar y vos querés hablar, es mejor que agarres el micrófono. De hecho, lo que más me gusta a mí es el karaoke. Y el karaoke necesita el micrófono. Este micrófono tiene 100.000 karaokes con muchísimos amigos y, y es justamente ese permiso. Quien te da el micrófono te dice, toma, Te vos cede la también lo palabra. podés hacer, vos también lo podés hacer. Y sí, va a sonar, te vas a escuchar, pero seguís siendo vos, sigue siendo tu voz, es un juego. El micrófono es como es el juguete, para mí es un juguete. O sea, es un Y juguete. aparte, el hecho de amplificarlo hace que muchas personas que no están acostumbradas empiecen a escuchar mejor a sí mismas, su propia voz, que cuando estamos hablando y no está ese parlante, ¿viste? Ajá, ¿No? sí, Es como un retorno real, concretamente hay un retorno, por supuesto. sí. ¿Qué otro objeto tenés? Un curso de milagros. A ver, contame, ¿qué es ese libro? Un curso de milagros. Wow, Sí, este ¿qué es un sería esto? libro de psicoterapia espiritual, de Ah, que hoy lo autoestima. nombraste. Mirá, Sí, ¿qué está todo marcado? sí, está todo marcado porque lo vengo estudiando hace muchos años y también lo facilito y lo he facilitado cuando hay amigos que me piden ¿De que qué les, se trata, les de qué se facilite. trata el libro ese? ¿Eh? ¿De qué se trata ese libro? Es un libro justamente de práctica para vos, para llegar a la paz mental y a una sensación y una experiencia de unión. Ok, si son varios autores. No, es una canalización que hizo una psicóloga estadounidense, Ellen Schuckman, en los 70s. eh, tenía como un dictado mental que le decía, este es un curso de milagros, toma nota, este es un curso de milagros, toma nota, y ella flasheó que se estaba volviendo loca y le dijo a su socio con el que trabajaba que, bueno, que estaba escuchando una voz que le quería hacer un dictado y que ella pensaba que se estaba volviendo loca. Y, y él le dijo, bueno, mirá, leámoslo, juntémonos los dos, me lo mostrás a mí, yo no le digo a nadie, lo leo y si es una locura total vemos qué hacemos y capaz que no es una locura total y también vemos qué hacemos. Y empezó a leer el dictado, lo que empezó a transcribir ella y le hacía total sentido. A partir de una frase que ellos habían dicho el día anterior, que ella le empieza a bajar así el dictado tan claramente, que era, ellos trabajaban en situaciones de muchísimo conflicto, que es lo que empezamos a hablar, ¿no? Como cuando uno trabaja en grupo, en equipo, el conflicto está muy presente. El conflicto vincular, de cómo me puedo vincular de una manera en la cual no siempre el conflicto sea una traba, sino también un desafío para revisar qué es lo que Sí, yo estoy viendo y a partir de lo que yo estoy percibiendo de la situación, poder empezar a percibir de otra manera. Entonces, ellos dijeron, tiene que haber otra manera, tiene que haber otra manera, tenemos que encontrar otra manera de trabajar, de vivir como sin este conflicto. Tiene que haber otra manera y la voy a encontrar. Y a partir de esto aparece este dictado en la mente de Helen
y empieza a bajar la data y empieza a escribir durante años con su socio, y después aparecen otros psicólogos más, muy cracks, y bueno, y lo publican. Hay un documental que cuenta todo de cómo se escribió este libro, y este libro llegó a mí por mi hermano, porque en este momento en el cual yo estaba, eso, con mucho estrés y muchísimo conflicto, y vivía de gira, haciendo las cosas de una manera que a mí no me gustaba, no me hacía bien, como que el conflicto era algo, como que parecía que era una condición, ¿no? Y mi hermano me dijo, che, estoy yendo con Guille, que yo lo conocía a Guille, que es mi maestro, estoy yendo con Guille a estudiar un curso de milagros. Y me trajo el libro, me lo mostró, y yo abrí, y no entendía nada de lo que estaba diciendo. Leía Dios, el Espíritu Santo, enseñanza, curación, perdón. Y digo, ¿qué es esto? Pero vamos, me dio intriga, que vamos. Más si es con Guille, que yo ya lo conocía, y que bueno, si Guille lo está facilitando, voy. Y empecé a ir por eso, porque quería estar en paz, porque no estaba en paz, no me sentía en paz y quería estar en paz. Y este libro es para estar en paz. Entonces tiene toda una parte, tiene varios capítulos, como 31 capítulos, que es la parte del texto. Tiene el manual para el maestro, que ahí clarifica todos los términos que usa, pues tiene un lenguaje judio-cristiano que a veces puede prestarse a la confusión. No es un libro religioso, pero sí es un libro que habla de Dios como nuestra naturaleza misma, y que nosotros somos justamente hijos de esta conciencia, que Dios es esta conciencia, y somos una idea que se cree separada de esta conciencia. Entonces, en la noción de que somos justamente esa conciencia y somos hijos de esa conciencia porque somos una idea que viene de esa conciencia, nuestra naturaleza es la misma que esa conciencia. Entonces, esta práctica lo que te ofrece es una experiencia justamente de paz mental, de sensación de unión, de sentido, y te abre la posibilidad de un diálogo mental que no está a favor del conflicto, sino que está justamente a favor de la paz, de la compasión y de la armonía. Y como se presta muchísima confusión, porque todos estamos programados en relación a algún tipo de religión o algún tipo de idea, ideología que nos mantiene separados justamente y en conflicto, y en esta idea de esto de competencia, de odio, de rivalidad. Es un libro para que vos practiques solo con vos, y tiene una lección por día del año, 365 lecciones, que las haces una por día, no haces más de una por día, sino que haces una por día, con la guía del libro, o sea que vos lo puedes hacer solo. Yo fui a un grupo porque es más lindo ir a grupos, porque se abre un espacio justamente donde puedes hablar de cosas que en otro espacio no las puedes hablar, porque es un espacio libre de juicio, y si hay un juicio es justamente a favor de tu paz mental, y no de esto de culpar a los demás y culpar al otro, sino más bien hacerse responsable y eliminar la culpa y la culpabilidad como emoción primordial que domina en nuestro comportamiento humano. Es un libro magnífico, obviamente te lo iba a mostrar porque... Me encanta, te re agradezco, me parece hermoso el mensaje, y por lo que veo sigue formando parte de tu vida, no estás hablando de cosas de antes, todas esas es de tu cotidianeidad. Y bueno, se nota mucho que lo que transmitís, cómo es coherente lo que, ¿no? Tus búsquedas, cómo es coherente de cómo te encontrás, lo que transmitís. Y creo que vos te das cuenta también, lo estás viviendo. Bueno, ¿cómo te sentiste, Clara? Muy bien, muy bien. ¿Por dónde estás ahora? ¿Algo que quieras agregar respecto de algún proyecto que tengas? ¿Por dónde estás hoy? Como para ir cerrando. Bueno, te agradezco, la verdad me encantó la charla, desde el camino del artista hasta un curso de milagros y por todos los lugares del tiempo que pasamos, y un placer charlar con vos. Y bueno, no, ahora sigo con todo lo que te estoy contando, o sea, todo lo que parece que fue de mi pasado es mi presente también, y mi futuro todavía no lo sé, pero
tengo confianza de que va muy bien porque bueno, porque sigo creciendo en lo que me gusta y tratando de transmitir este mensaje y que eso, que llegue con coherencia, que tenga sentido, que le haga sentido a los demás. Y hoy como foco tengo esto, la música para mí es fundamental, es algo que me da sentido en la vida y me encanta transmitirlo de esa manera, así que ahora me puse a grabar, estoy grabando un curso que es el curso que estuve dando en vivo en formato pregrabado para poder llegar a más personas y para también dedicarme el año que viene y todos los años venideros a mi programa completo que es Sos Vos, en el cual justamente guío a todas las personas que quieran hacerlo para escribir su propia canción y focalizarme en eso y en, bueno, y en mi música que la seguiré haciendo por siempre. Qué lindo, qué lindo. Bueno, te agradezco por este tiempo que compartimos. Seguiremos en contacto, ¿sí? Porque la Ujú. verdad que mucho aprendizaje para mí también, ¿sí? Así que, bueno, te saludo, Clara, con un beso. Adiós, gracias. Chao. Chao.